tardes, queridos auditores. Estamos en una edición de día viernes aquí en Nuevas Voces. Vamos a tener también una participación de regiones muy potentes o de otras regiones distintas a la metropolitana, como le gusta decir a Paz Charpentier, a quien paso a saludar desde la región del Biobío. Concepción, Paz, ¿cómo estás tú? Muy bien, pero qué buena noticia que ya estamos adaptando un lenguaje más descentralizado, estimado Jorge. Feliz de estar acá en este panel de día viernes 21 de julio y desde mi región, la región del Biobío, que en este momento te cuento, está como que paró de llover un poquitito después de un diluvio que te la encargo, así que te mando un abrazo friolento desde aquí. Muchas gracias, acá también nos preparamos para la lluvia y La Paz, bueno, está en sus vacaciones del magíster, así que por eso no está presencial, así que esperamos tenerla pronto con nosotros en algunas semanitas más y también nos acompaña desde al ladito, desde la región del Ñuble, nuestro querido Martín Arrau. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un gran saludo a todos los amigos auditores, a La Paz. Todos éramos de Biobío. Bueno, ahora hay una región nueva acá, pero efectivamente del sur de Chile o del centro sur. Un gran saludo a todos los amigos. Oye, solo un dato. Me reía por los avisos de la radio porque había aviso un producto de residual, un herbicida, y acá en el campo estamos aplicando. Así que muy buena la publicidad de Radio Agricultura. Muy bien. Siempre la agricultura ha tenido esa importante relación con el mundo del campo desde sus orígenes. Y bueno, usted lo está echando de menos. El senador Cruzco, que está en un viaje internacional representando también al Congreso, va a estar algunas semanas fuera del país y además va a estar de cuerpo presente en las elecciones de España, ¿cierto? Se vienen elecciones generales este domingo. Todos los macuqueros, politiqueros, que muchos de esos son los que escuchan este programa y que son panelistas también. Vamos a estar muy atentos el domingo a los resultados, que probablemente van a haber cambios radicales en la administración del gobierno de España. Y les cuento también que don Julio Izammit está por llegar en los próximos minutos aquí de cuerpo presente en los estudios de Radio Agricultura. Vamos a lo nuestro porque tenemos mucho paño que cortar. Ayer lo decíamos con las primeras informaciones, este robo del año, como le han dicho algunos, no va a ser el robo del siglo por lo piñufla, digamos, de robarse 23 computadores, sino por el contenido que tenía. No es un problema económico, sino que es un problema político. Como lo dijo al poco andar el propio ministro jefe de la cartera de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien dijo que esto sin duda podía tener implicancias políticas, lo que fue refrendado posteriormente por la propia ministra vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejos. ¿Cómo ves todo este entuerto? ¿Cómo ves todo lo que ha ido pasando? ¿Cuáles son tus impresiones iniciales, mi querida Paz Charpentier desde la región del Biobío? Bueno, yo creo que esto es sin duda de película. Fue impresionante el día de ayer enterarnos a primeras horas de la mañana de este robo. Y yo creo distribuir mi comentario, dividirlo en dos grandes cosas. Uno, en relación al ministro Jackson. Porque a mí me parece que lo que hemos estado viendo es una forma de proceder bastante cuestionable y reprochable del ministro Jackson, y yo creo que se fundan hechos que han sido periódicos respecto a distintas personas que se han visto afectadas por llamados telefónicos del ministro Jackson. Algunos aluden a amenazas y también amenazas de querellas. De hecho, solo recordar el llamado que hace algunos días recibió Gonzalo Feito con ocasión el conductor de Sin Filtro, ¿verdad?, en relación a que aludiendo y pidiéndole a Gonzalo Feito, de acuerdo a lo que él mismo señaló, que no se refirieran a personas de su familia. El senador Fidel Espinosa también aludió a que habría recibido amenazas después de haber realizado algunas declaraciones. E incluso Teresa Marinovich hace algunos días comentó en una columna en el canal de YouTube de la Fundación Nuevamente que en alguna época, cuando ella realizó una columna en Radio Biobío y aludió a alguna información que vinculaba a la madre de Giorgio Jackson, entonces Giorgio Jackson llamó directamente a la Radio Biobío y amenazó con querellarse. Entonces la verdad es que aquí estamos viendo una conducta que parece que es bastante habitual cuando el ministro Giorgio Jackson se siente amenazado, y una conducta que es una forma de proceder bastante reprochable y que a mi juicio es más atribuible a una especie de matón, y no a un ministro de Estado. Eso es la primera cosa. Así que tenemos que ver, bueno, en los próximos días, frente a todas las amenazas o sentirse amenazado el ministro Jackson, quizás cómo pueda reaccionar.
Segundo, al robo propiamente tal, estimado Jorge. ¿Por qué? Porque yo creo que hay varios puntos que uno puede tocar aquí. El primero, en materia de seguridad. Uno dice, oiga, ¿qué tipo de guardias de seguridad entregan 23 computadores a altas horas de la noche después de un llamado telefónico bastante curioso? ¿Cómo es posible que aquellos que estaban a cargo de la seguridad no se cuestionaran siquiera que esto huele o era extraño? Esa es una alternativa. O lo otro es que, bueno, ¿será habitual entonces que en este ministerio ingresen o salgan cosas y personas a horas cuestionables o a horas extrañas? Eso primero que todo. Segundo, yo creo que aquí es una conclusión bastante evidente que el caso convenios y sus relacionados parece ser bastante más grande y relevante de lo grande y relevante que ya conocíamos. Y por último, a mí me parece que también podemos concluir de esto, es que detrás de lo que está sucediendo hoy día, yo no me extrañaría, o más bien hemos llegado a la conclusión por los datos que existen ya en la prensa, que existe aquí una organización criminal detrás de esto. O sea, hay una simultaneidad, no solamente se roba aquí en el ministerio que lidera Giorgio Jackson, sino que también en la NEPE. Subimos también que habría habido llamados directamente desde la cárcel, y el nivel de preparación yo creo que es propio también de una organización delictual de grueso calibre, y a mí me parece bastante preocupante. Dentro de los próximos días vamos a saber más, pero yo creo que esos son algunos elementos que tenemos que tener presentes en esta conversación, Jorge. Bueno, ya se han recabado más antecedentes, ya se habla de hay un nuevo implicado en el robo, ¿cierto?, de los computadores y la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social, y que habría dirigido el atraco desde la cárcel. Uno aquí empieza a preguntarse, bueno, ¿tiene tanto valor 23 computadores como para desplegar todo este sistema que se hizo? ¿Qué guardaba la caja fuerte que todavía no aparece? Hay muchas cosas que son cabos sueltos que uno puede tener todavía en consideración. ¿Cómo lo ves, Martín Arrau? Oye, Jorge, mira, más que el robo que es muy inverosímil, ordinario, digamos, no sé, raro, diría el Bombo Fica. Mira, no va para más. O sea, nadie se compra esto de que alguien de la cárcel llama y se roban 20 computadores y justo la caja donde estaban las boletas de garantía de las cosas, de los contratos, en fin, todo muy raro y la verdad es que ya no. Bueno, yo le tengo poca fe al sistema, no sé si alguna vez vamos a averiguar algo más de esto con la justicia, en fin. Pero quiero ir a otro punto, el punto Jackson acá. Parece que lo que toca el ministro Jackson lo embarra, digamos. Hoy día el ministro Jackson está haciendo un gran lastre para el gobierno. Es un problema constante. No está dejando que el gobierno sirva a los chilenos. Y aquí el tema de fondo que quiero relevar es que los chilenos no votan por un gobierno y los chilenos no pagan impuestos para mantener un gobierno para que una persona antojadizamente por fuerza se sostenga generando daño al país. Porque eso es lo que está pasando con el señor Jackson, porque no permite que el gobierno haga su trabajo. O sea, acá yo creo que ya el tema no va para más. Espero que el gobierno tome las medidas y efectivamente esto implica que el señor Jackson se tiene que ir. Hoy día le está generando un grave daño al país la permanencia forzada, no sé si es por amistad, por temas políticos de los partidos, del señor Jackson. Hoy día él está haciendo un grave daño al país y él mismo debería renunciar por bien público, digamos, para que entienda que lo mal que lo está haciendo. Y lo otro, que este robo que ha sido muy llamativo y muy artificioso, digamos, no nos distraiga. El caso Convenios llevaba hasta hace algunos días 14.000 millones, digamos, en diferentes investigaciones, en diferentes regiones, vinculadas al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, algunos gobiernos regionales, y esto no podemos dejar que quede ahí, porque si no se va a olvidar y va a quedar en nada. Tenemos que seguir todos presionando, poniendo el tema una y otra vez hasta saber efectivamente cuánta plata hay involucrada, cuántas personas involucradas, porque esto no se trata de un juicio, de una persecución en fiscalía, no se trata de hacer leyes, sino que acá hay personas que están actuando como delincuentes, personas vinculadas a partidos políticos, personas que crean fundaciones el día antes para hacer cosas que no tienen idea, que les pasaron cientos de millones. O sea, para mí el tema fundaciones ya fue en cuanto a juzgarlo. Acá hubo mal uso de recursos públicos, acá hubo personas que se aprovecharon, eso es indesmentible, y por tanto hay que tomar las medidas de la sanción política en cuanto al señor Jackson y otros, y también las personas tenemos que seguir presionando para que esto no se vuelva a repetir y que tengan una sanción social muy importante las personas que acá han mal utilizado recursos públicos. Bueno, ya lo decía Martín Arrau, pareciera ser que el ministro Jackson se ha ido transformando en una especie de rey Midas
inverso, digamos, no transforma las cosas en oro las que toca, sino que en un problema político verdaderamente, y ese es el punto de fondo que uno puede hacer ahora con respecto a la situación del ministro en el gobierno, porque cuando un ministro es tan severamente cuestionado, no solamente por la oposición, sino que también por algunos sectores de izquierda, ya comentábamos ayer lo que ha sido los comentarios del senador Fidel Espinosa, por ejemplo, del Sur, uno dice, bueno, ¿cuánto piso político más puedes tener un ministro como este? ¿Cómo lo ves tú, Julio Isamit? Hola Jorge, sí, saludo a Martín, a La Paz y a todos los que nos están escuchando. Bueno, efectivamente es súper difícil encontrarle el espacio político al ministro Jackson. Vamos un poquito de historia. El ministro Jackson era como la revelación de la política, ese rostro nuevo, joven, esperanzador del Frente Amplio, que llegó incluso a decir que había un estándar moral superior a las generaciones que lo habían antecedido, a la coalición de centro-izquierda, y ahora lo vemos totalmente, no solamente fuera de juego, como destruido políticamente, al punto de que hoy día es un lastre para el gobierno. Y cuando uno tiene un ministro en una cartera tan importante como desarrollo social, que no puede hacer ninguna política, no puede hacer ningún programa, porque siempre está permanentemente cuestionado, se convierte en una carga, en un activo del gobierno, y naturalmente el presidente Boric debería sacarlo. Es el niño símbolo del fracaso del Frente Amplio en el gobierno, ¿cierto? Hemos dicho que el Frente Amplio tiene una derrota política después del 4 de septiembre, gubernativa, después de no estar preparado para inundaciones, para enfrentar la crisis sanitaria o los incendios en el verano recién pasado, y esta crisis moral, ¿cierto? Esta derrota moral de caer en la corrupción. Y aquí déjame un punto de fondo, Jorge Acosta. Yo creo que aquí estamos en presencia de una verdadera ideología de la corrupción. En los años 90, 2000, cuando se descubrió todo el caso Mopgate, incluso hubo un libro de Tomás Duval que decía que aquí hay una ideología de la corrupción porque la izquierda justificaba sus robos de parte del Estado, o su robo de plata al Estado, en que mira, a la derecha lo financian los empresarios, por tanto yo me financio con el Estado. Esa era como la excusa moral que tenía la Concertación a la hora de financiarse ilegalmente a través de las platas de todos los chilenos. Pero hoy día hemos visto también un nuevo tipo de ideología de la corrupción. Vamos a algunos casos claritos. El caso de Democracia Viva, o sea, personas que tienen una fundación y que se traspasan fondos del Estado para hacer política. Bueno, si quieres una fundación política de difusión de ideas, de formación de gente, bueno, consígase los recursos, pero no se traspase fondos a través de programas truchos y especialmente plata que está destinada a ayudar a las familias más vulnerables. Por tanto, ahí vemos un ejemplo de esta ideología de la corrupción, que veo al Estado como una caja pagadora. Hago una fundación, pongo a mi ex jefe de gabinete como Ceremi, mi pololo hace esta fundación, se traspasan la plata y por tanto yo puedo hacer política a través de eso. En Concepción hay un caso, incluso La Paz quizá ya lo comentó, pero hay un caso de una persona que arrendó una fundación, o sea, para poder recibir fondos públicos, arrendó el RUT para poderle pedir plata y era la candidata alcaldesa por el Frente Amplio de Concepción. Esa ideología de la corrupción también la vemos en Daniel Jadwe. O sea, una persona que dice, voy a comprar productos para el Estado, pero pide una comisión. ¿Y esa comisión para quién es? ¿Para los vecinos de Recoleta? No, para el partido de Recoleta. O sea, es decir, cuando Daniel Jadwe nos está diciendo que está haciendo una farmacia popular y no sé qué cosa, compraba remedios con plata de todos los chilenos, pero al mismo tiempo pedía una comisión. Y ahí está esos WhatsApp tan claros, ¿cierto? Que dicen, no, esto es para Daniel, esto es para mi presidente. ¿Ya? Entonces, recordemos que Daniel Jadwe podría haber sido candidato presidencial. Entonces, bueno, la ideología de la corrupción, de ver al Estado como una caja pagadora, de ver a la sociedad civil como un instrumento de sacarle plata al Estado, y no a la sociedad civil como la fuerza viva de las personas. Yo creo que esa ideología Frente Amplio la ha mejorado, ha hecho un 2.0 de la ideología de corrupción que vimos en la Concertación, y todas las cosas que hizo, que se equivocó la Concertación y fue la razón por la que lo pillamos, bueno, el Frente Amplio lo evitó. Dijo, mira, ¿para qué vamos a sacar 300 millones de pesos al tiro? Vamos sacándolo en cuotas para que Contraloría no nos investigue. O sea, el estándar moral... Saltarse la norma. Esa es una verdadera ideología de la corrupción, y eso el niño símbolo naturalmente hoy día es Giorgio Jackson. Bueno, y las recriminaciones, como decíamos, no solamente han venido desde la oposición, sino que también del oficialismo, y eso es lo que ha molestado a algunos insignes miembros de Revolución Democrática. Fue la propia diputada de RD, Maite Orsini, quien dijo que se estaba generando aquí un aprovechamiento político contra la moneda, y específicamente criticó los dichos del senador Espinosa, pero también
al Partido Socialista a hacerse responsable de los dichos de su militante. Advirtió un verdadero maltrato del parlamentario, no solo al ministro Jackson, sino que a todos y cada uno de los militantes del Frente Amplio, que tiene que cesar. Una dura respuesta le dio después la presidenta, la senadora también del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, Paulina Bodanovich, quien sostuvo que está molesta por los dichos de Orsini, ya que también son violentos y poco útiles. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, desde la región del no Biobío. solamente eso, sino que además el presidente... ¿Aloja? Ahí. Te escuchamos. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Ok, bueno, y no solamente ellos, sino que este discurso victimista también se trasladó al propio presidente de la República, que señalaba que estas observaciones que vienen de parte de la oposición, en el cumplimiento pleno de su rol, porque a eso le corresponde hacer a la oposición, existiría una voluntad de desestabilización del gobierno, lo que a mí me parece muy grave, porque la verdad es que como nos ha mal acostumbrado el Frente Amplio y el Partido Comunista, siempre la responsabilidad es de un tercero, y eso es habitual, lo hemos visto en distintos casos. Eso primero que todo. Y segundo, yo quisiera aludir a algo relevante que señalaba, recordar algo relevante que complementa un poco lo que señalaba Julio, porque al caso del alcalde Daniel Jadwe se suma la omisión absoluta y plena del Partido Comunista, porque el alcalde Jadwe, al mismo tiempo en que se victimiza, ¿verdad?, de estos distintos ataques, porque así los califica él desde la oposición, el Partido Comunista, que es el partido eje de este gobierno, directamente involucrado, quien además llevó al candidato Jadwe a competir a las elecciones presidenciales, no ha señalado absolutamente nada en relación a los casos de corrupción vinculados a este alcalde. Y en tercer lugar, bueno, efectivamente, estimado Julio, hubo una candidata acá que se llama Camila Polizzi, que efectivamente era la candidata alcaldesa del Frente Amplio y que fue extremadamente creativa, porque no solo no quiso ni siquiera darse la lata burocrática de crear una fundación, sino que lisa y llanamente arrendó una. Es decir, aquí ya la cuestión es la cueca sobre la mesa, estimados colegas. Bueno, ¿está la oposición tratando de desestabilizar el gobierno de manera permanente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Martina Rao? ¿Qué opina Julio Samit? ¿Qué opina Paz Charpentier? Estos son dichos del presidente de la República y los vamos a conversar a la vuelta de nuestra primera pausa aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Estamos de regreso en Nuevas Voces y queremos saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en Enel. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Bueno, estamos conversando con Paz Charpentier, con Martina Rao, con Julio Samit desde distintos sectores, ¿cierto? De distintos lugares de Chile, porque este es un programa que tiene las regiones distintas a Santiago en su corazón, así como también las declaraciones que nos dan de conversar todos los días, porque uno dice, ¿cómo podría el gobierno mandarse declaraciones más contradictorias en momentos más difíciles, con declaraciones más complejas en momentos más difíciles? Y bueno, siempre, así como siempre hay un tuit, siempre hay una declaración. Y resulta que Su Excelencia, el presidente de la República, tuvo una entrevista con la BBC y sostuvo que la oposición
está tratando de desestabilizar al gobierno de manera permanente, lo que no contribuye a la solución de los problemas. Al mismo tiempo sostuvo que le preocupa mucho la continuidad de su proyecto político, porque las propuestas de la ultraderecha en nuestro país no son buenas para los chilenos. ¿Cómo lo ves, Martín Arrau? Mira, cuesta tanto analizar porque efectivamente día a día nos sorprenden, han tenido la capacidad de sorprendernos con declaraciones cada vez más tristes, digamos. Primero, cuando el presidente dice que él teme que su proyecto político no pueda continuar, bueno, eso ya pasó. Pasó el 4 de septiembre del año pasado cuando se rechazó el borrador de la convención. Ahí estaban todas sus propuestas, todas. La plurinación, un Estado gigante, en fin, la pérdida de libertades. Bueno, y perdió. Efectivamente, su proyecto político se acabó en ese sentido. Chile dijo que no. Segundo lugar, decir que lo quieren desestabilizar el gobierno. No, lo que está haciendo la oposición es su trabajo, es fiscalizar. ¿Y qué esperan? Digamos, esperan que la oposición se quede callada mientras hay investigación por más de 14.000 millones de pesos que posiblemente están desfalcados en fundaciones. Eso no es desestabilizar. Lo que es desestabilizar es cuando ellos valían la violencia en la calle para desestabilizar un gobierno. Es lo que el presidente Boric hacía, impidiendo o votando en contra proyectos que daban precisamente más garantías de orden. Entonces ellos son capaces de efectivamente vender arena en el desierto, de cambiarle el nombre a las verdades más evidentes y monumentales. Lo que está haciendo los chilenos, la fiscalía, la oposición, simplemente es fiscalizar, es hacer justicia y evitar que se malgasten y se roben los fondos públicos. Y lo que está, y sobre su proyecto político, la verdad es que viendo lo que está pasando, viendo las urgencias que hay en la calle en Chile, claramente espero que su proyecto político le quede claro que lo tiene que enterrar bastante profundo porque no le hace bien a Chile y menos en la situación actual. El presidente Boric sostuvo que hay a quienes quieren oponerse absolutamente a todo. Como ha sido la tónica en el último tiempo, no contribuye a la solución de los problemas y esos problemas van a seguir existiendo independiente de quién gobierne. Mira qué notable. Aquel que pertenecía, ¿cierto?, a esa generación que sostenía que todos los problemas se iban a resolver si se cambiaba la Constitución, que todos los problemas se iban a resolver si llegaba el Frente Amplio al poder, si es que se hacían esas transformaciones, ¿cierto?, que decían que iban a hacer para llevar el neoliberalismo a la tumba. Bueno, resulta que ahora los problemas van a seguir tal cual. ¿Cómo lo ves, Julio Isamit? Bueno, la verdad es que escuchábamos las palabras del presidente Boric en Europa diciendo que hay un intento desestabilizador de la oposición, que no lo quieren dejar cumplir su programa de gobierno y qué sé yo. Y la verdad es que yo escucho estas frases, ustedes, a todos los auditores que nos escuchan, recordarán que me tocó ser ministro en el gobierno pasado, y cuando escucho una frase así, digo, no, es que ya no hay vergüenza. O sea, la verdad, a Martín le tocó ser intendente, no puede comparar. Una cosa es ser oposición. ¿Y cuál es el rol de una leal oposición? Bueno, decir los errores que está cometiendo el gobierno, para enmendar, para corregir el rumbo. Si sabes que si uno fuera pequeño y mezquino, el consejo que le daríamos al presidente Boric es mantenga a Giorgio Jackson. Si a uno no le gustara Chile, le hubiese dicho, no quisiera Chile, le hubiésemos dicho, quédese con la isquia para siempre, quédese con Jackson. Pero que somos patriotas en el sentido de decir, oye, nos gusta que a nuestro país le vaya bien, queremos a Chile, por tanto, presidente, sabe que Giorgio Jackson le está haciendo un daño. Si fuéramos mezquinos, le diríamos, no, manténgalo, sabe que nombre los ministros del Interior. Que siga. Oye, y que Catalina Pérez sea la vocera al Frente Amplio. Oye, y que Maite Orsini la nombran subsecretaria de Prevención del Delito con Carabineros. No, o sea, no somos pequeños, le estamos dando consejos gratis. Ahora, ¿por qué digo que es indignante? Porque desestabilizar un país es quemar Santiago. Desestabilizar país es lo que hicieron en Valparaíso, en Concepción y en cientos de ciudades, quemando emprendimiento, atacando la propiedad pública. Recordemos que el 19 de octubre del 2019 el Partido Comunista estaba pidiendo la renuncia al presidente Piñera. Al presidente Piñera lo acusaron constitucionalmente 2 veces. Tiene 40 querellas por violación de derechos humanos. Nos dijeron que había un centro de tortura en la estación Baquedano. O sea, sinceramente no puedo creer el nivel de desfachatez del presidente Boric, de creer que la oposición actual, por criticar al gobierno, está siendo desestabilizador. ¿Y lo está criticando en qué? ¿En de que hay un problema de forma? No. Lo estamos criticando porque se están robando 14.000 millones de pesos. Lo estamos criticando porque a un ministro como el ministro Jackson le roba los computadores de su ministerio a las 12 de la noche y como no pasara nada. Lo estamos criticando porque el ministro Monte es un ministro que no se dio cuenta del robo que tenía en su propio ministerio bajo sus propias narices.
dice. A mí me llama la atención que mucha gente de Chile Vamos quiere defender al ministro Montes porque son amigos, lo conocen hace tiempo en el Senado. Pero la verdad es que el ministro Montes es absolutamente responsable de lo que pasa en el Ministerio de Vivienda. Y alguien me dio como dato la otra vez, me dijo, no, es que mira, a él le impusieron los CEREMI y le impusieron el subsecretario. ¿Sabes qué, Jorge? Cuando tú eres ministro de Estado y te imponen los CEREMI, te imponen el subsecretario y lo están haciendo mal, tú tienes un solo gran poder, que es renunciar. Y yo no he visto que el ministro Montes haya renunciado. ¿Ustedes creen sinceramente que si el ministro Montes va a la oficina del presidente Boric y le dice, mire, presidente, o me saca tal CEREMI que está robando plata en Antofagasta, o me voy yo? Obvio que van a sacar el CEREMI porque no se van a arriesgar a perder a Carlos Montes. Pero es que no, ni siquiera se dio cuenta que están robando la plata. Entonces, obviamente, Carlos Montes es responsable. Y un punto de lo que decía Martín Arrau antes, con esta cosa de los computadores, de la caja fuerte, que ya es la guinda de la torta, sino es un chiste esto, o sea, es burdo, puede terminar pasando colado la responsabilidad del ministro Montes, lo que está pasando con el caso de las fundaciones a nivel central y a nivel regional. Entonces, cuando un presidente de la República dice que estamos tratando de desestabilizar su gobierno por oponernos al desfalco a mano armada que están teniendo en su gobierno, yo creo que está un poco equivocado. Desestabilizar un gobierno es lo que hicieron ellos en el gobierno pasado, cuando justificaron la violencia, cuando la primera línea la recibían en el ex Congreso y lo aplaudían. Lo que hace más triste aún es cuando el mismo presidente Boric está en Europa y le da una medalla al juez Garzón, que fue destituido por prevaricación, que se ha hecho parte de juicios contra Chile. O sea, pero si usted se está metiendo ese autogol, presidente, ¿cómo no le vamos a decir que está equivocado? Si es nuestro deber con Chile decirle, presidente, cuando usted entregó esa medalla a alguien que ha apoyado a Bolivia en contra de Chile, lo mínimo que puedo decirle, presidente, creo que se equivocó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la actitud totalitaria, y con esto termino, Jorge, de que muchas veces tiene la izquierda tiene llena de frases bonitas. Oye, el rol de la prensa es incomodar, sí, pero por el lado te hacen un comité de la desinformación, ¿cierto? Oye, el rol de la oposición es ser crítico, sí, pero ahora somos desestabilizadores. Entonces, la verdad es que en ese sentido el doble estándar que ya tanto nos tiene acostumbrado el presidente Boric, por desgracia, pues yo creo que le hace mal a Chile. Y sin duda que quien más ha hecho todos los esfuerzos por desestabilizar al gobierno ha sido el propio gobierno y su propia coalición. ¿Acaso no pensaba que eso iba a ser algo que se iba a producir? Aquel CEREMI que estaba actuando por debajo de la ley, en contra de la ley, que se estaban llevando 14.000 millones de pesos a sus fundaciones. ¿Acaso le parecía que eso no iba a generar un enorme problema al gobierno? Bueno, el presidente además profundizó, ¿cierto?, en un tema que me parece importante, cuando él dice que le preocupaba la continuidad de las instituciones democráticas y el bienestar del pueblo de Chile. Y en ese sentido dijo, creo que las propuestas de la ultraderecha en nuestro país no son buenas para los chilenos y por lo tanto espero que logremos generar una continuidad como Frente Amplio en el gobierno. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, paréntesis, y lo peor de todo, diría yo, y lo que tiene desestabilizado a todo el chileno en realidad es que el gobierno no esté cumpliendo con trabajar en satisfacer aquellas demandas sociales tan importantes, ¿verdad? O sea, como señalaba Julio, el ministro Montes, ¿estará preocupado realmente el ministro Montes de solucionar el tremendo problema de vivienda que tenemos en nuestro país? No, claramente no. El ministro Montes está defendiéndose y preocupado de defenderse como gato de espalda en esa cartera. Lo mismo con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Usted cree que el ministro Jackson está pensando en cómo asignar más eficientemente los recursos, cómo preocuparse de las demandas sociales de las personas que están llenas de problemas por lo demás, porque hemos vivido un montón de catástrofes que requieren una eficiencia por parte de ese ministerio que evidentemente no puede suceder mientras el ministro Jackson se encuentra en ese lugar? Entonces, quienes están sufriendo la desestabilización de sus vidas son los chilenos con este gobierno. Ese es el grave problema. Ese es el primer punto. Segundo, a mí me preocupa particularmente porque aquí yo creo que existe un concierto por parte de este gobierno, o creo que forma parte de la línea argumentativa y el relato de este gobierno de comenzar a tachar a todos quienes no opinen como ellos de ultraderecha, porque ultra es algo así como peyorativo, algo malo, algo negativo. Y efectivamente, porque su cuña es tal, dice, me preocupa la continuidad de las instituciones democráticas, y en ese sentido las propuestas de la ultraderecha no son buenas para Chile. Y efectivamente lo señala el propio presidente de la República, pero hace algunos días, con ocasión de la reforma de pensiones, también lo aludió la ministra Jara, cuando en realidad a mí no me parece que sea de ultraderecha, o
más bien, no me parece que el 90% de los chilenos sea de ultraderecha, sin embargo, el 90% de los chilenos está a favor de la capitalización individual. Entonces aquí hay un relato destinado a cancelar a quien piensa distinto a este gobierno bajo esa mala etiqueta. Y por último, en cuanto al tema del proyecto político que bien señalaba Martina Rau, oiga, pero no nos tiene que sorprender. Recordarán a ustedes algunos de los días Lautaro Carmona diciendo que el proyecto de la Unidad Popular está inconcluso, no derrotado. Entonces son personas bastante perseverantes en lo que dice relación con llevar adelante la idea de su proyecto político. Imagínense que el presidente Boric dice, todavía tiene la esperanza de que su proyecto político tenga continuidad en circunstancias que no solamente fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre, estimado Martín, gracias a tu gestión particularmente, también fue ampliamente rechazado el 7 de septiembre. Y fíjense que aún así el gobierno tiene el descaro, o quienes forman parte del oficialismo, ¿verdad? Porque hay más adherentes que los propios partidos que lo integran, aún así tienen el descaro de decir y apuntar con el dedo a la derecha y decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted no incorpore las enmiendas que correspondan a su proyecto político. Tiene que renunciar a ellas porque necesitamos un proyecto que sea transversal. Aquí hay un gobierno en que su proyecto político ha sido ampliamente rechazado y sin embargo le pide a la oposición que no incorpore ideas centrales de su proyecto político en un Consejo Constituyente en donde la mayoría ciudadana apoyó estas ideas, estimado Jorge. Bueno, el presidente sostiene que confía en que el fruto de su trabajo, del trabajo que hemos estado llevando adelante, va a convencer a la gente de que ha sido una buena alternativa. Bueno, llevamos 1 año y medio y sin duda que la gente se ha convencido de todo lo contrario. En cualquier caso, el presidente dijo que si no, respetará la voluntad democrática del pueblo, que es lo que corresponde a una democracia. Gracias, presidente. Uno podría decir, pero es evidente que corresponde de respetar a la democracia y a la voluntad del pueblo. Pero no es tan evidente, cuando uno escucha declaraciones como la de Juan Santana, que dice que el juicio de la población no puede ser el último parámetro. De esto quiero que hablemos a la vuelta, pero sin antes de seguir entusiasmándolo a que queden en la compañía de Radio Agricultura, porque vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. De regreso a nuestro último bloque conversando con Martina Rau, Paz Charpentier y Julio Isamit. Y claro, estábamos en esta discusión sobre que el presidente dice que quiere respetar la democracia, pero al mismo tiempo Juan Santana, el Partido Socialista, dice que mira, el juicio de la población no puede ser el único parámetro, es decir, la mayoría democrática, si cree que no hay que estatizar y no hay que quitarle los fondos de pensión a las personas, bueno, en realidad la democracia en ese caso no es tan importante. ¿Cómo lo ves, Julio Isamit? Bueno, cuando uno lee las declaraciones del diputado Santana en que el juicio de la población no puede ser el único parámetro, te demuestra, entre otras cosas, la actitud permanente de la izquierda, que a la izquierda quiere hacer cosas democráticas siempre y cuando ellos ganen, y si pierdan, naturalmente ya la democracia no les sirve. Algo parecido pasó con el documento de los expertos. ¿Se acuerdan? Los expertos hicieron un acuerdo, después ganaron los republicanos y te dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una papeleta con más opciones? ¿Por qué no limitamos a los consejeros? Claro, porque perdieron. Entonces, estos son los típicos que cuando ganan quieren el poder total y cuando pierden quieren una cuestión muy limitada y cambiar las reglas del juego. Pero Jorge, yo creo que no podemos dejar pasar, insisto, no se puede dejar pasar la frase del presidente Boric. A mí me preocupa la continuidad de las instituciones democráticas y el bienestar del pueblo de Chile. Y en ese sentido creo que las propuestas de la ultraderecha en nuestro país, bla, bla, bla. No, stop. El presidente Boric es presidente de la República, ya no es diputado. Cuando era diputado podía decir lo que quería de manera irresponsable y lo hizo de una manera magistral. Pero la verdad es que ahora es presidente de la República y por tanto tiene que ser responsable de lo que dice. Al presidente Boric, cuando él dice que le preocupa la continuidad de las instituciones democráticas, ¿cuál institución? ¿Qué cosa está haciendo Republicano Chile Vamos que a él le da miedo? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Que se puede eliminar el Senado? ¿Que puede eliminarse el Congreso? ¿Que no va a haber elecciones? ¿Que están limitando el número de diputados? Pero que lo diga. Porque esta frase en Europa, dicha a la galería para que lo aplaudan 50 o 100 personas de extrema izquierda europea, le dice, me preocupa la continuidad de las instituciones. Porque va a haber un golpe en Chile. Se van a empobrecer nuestras instituciones, se va a acabar el Estado de Derecho, se acabó el derecho de propiedad, se acabó el derecho a la vida, la libertad, la propiedad. O hay algunos que no pueden ganar democráticamente porque eso significa que van contra la institucionalidad. Van a haber algunos que están vetados, o sea... Pero que sea un poquito más serio, presidente. Si usted es presidente de la República, nuestra Constitución dice que es jefe de gobierno y jefe de Estado, su autoridad se extienda a todo. O sea, pero hombre, me preocupa la continuidad de la institución. Entonces, ¿qué imagen deja de Chile? Que acá hay un grupo de locos que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de cargarse el país. La verdad es que el presidente Boric tiene que terminar con estas frases irresponsables. Y si de verdad cree que la democracia chilena está en riesgo,
que nos diga qué cosa. Díganos qué artículo, qué documento o qué acto han puesto la democracia chilena en riesgo. Porque el único recuerdo mío que tengo respecto a la democracia en riesgo es cuando la izquierda y la extrema izquierda cobijaron, ampararon y protegieron la violencia que tuvimos en octubre del 2019. Cuando un grupo de violentos pretendió tomar por la calle lo que no podían ganar las urnas, la izquierda lo avaló. Ese fue el mayor riesgo para la continuidad democrática del país. Cuando se acusó constitucionalmente 2 veces al presidente de la República. Ahí estuvo en riesgo la continuidad democrática del país. No ahora. Lo que pasa es que el presidente Boric no quiere opositores. Quiere un coro de personas que lo aplaudan, que estemos felices, como en enero de hace 2 años, cuando estaban todos preocupados de la mascota del presidente, y obviamente ahora ya nadie sabe dónde está, a nadie le importa. Estábamos todos preocupados si Irina va a ser primera dama o no. Ahora a nadie le importa, nadie sabe dónde está, nadie sabe si está en la Moneda o en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el presidente Boric tiene que ser más responsable. Cuando él dice que hay un riesgo en la continuidad democrática, tiene que hacerse cargo de sus dichos o pedir disculpas. Porque esta izquierda es especialista en decir lo que quieren, lo dice en la BBC, que es el canal estatal más importante de Inglaterra, con una cara de tranquilidad total, pero está dando la impresión de que en Chile estamos al borde del precipicio. Y precisamente nos hemos alejado del precipicio gracias a que el presidente Boric y su coalición no puede hacer lo que quiere. ¿Cómo ves esta relativización de la democracia, de los valores democráticos y al mismo tiempo también de la opinión democrática y mayoritaria de las personas, Paz Charpentier? Oye, si solo una decía, una precisión, estimado, decía al final el presidente de la República cuando dice, y si no, respetaré la voluntad mayoritaria y me retiraré de mi posición de presidente. Dice, y si no, respetaré la voluntad democrática del pueblo, que es lo que corresponde a una democracia. Uno dice, bueno, es lo que corresponde a una democracia, pero también tenemos que ser sinceros en señalar que no es lo que habitualmente hacen los liderazgos de su sector, que tienden más bien a permanecer en el poder cuando el pueblo no está de acuerdo con hacia dónde camina su gobierno y hacia dónde quiere, en definitiva, llevar adelante sus proyectos. Y por lo tanto no es tan evidente, digamos, que el presidente de Boric el día de mañana, como lo han hecho otros liderazgos, efectivamente salga del poder. Eso primera cosa. Bueno, y como bien ya se ha señalado aquí, a mí me parece gravísimas esas declaraciones, que dicho sea de paso, no creo que contribuyan a el objetivo inicial de este viaje, que se nos olvida. Pero se suponía que el presidente de la República iba a este viaje a Europa a promover inversiones para Chile. Y la verdad es que no hemos hablado prácticamente nada de las inversiones para Chile. No, y con esta solamente frase paga más, políticos. termina espantándola. Así es. O sea, por eso. Claro. Produce un efecto completamente contrario. Y la verdad que el presidente en esta gira, además de aparentemente tener varias rutas de temas que a él le pudieran interesar, se ha dedicado a dar uno que otro guiño a su galería, no solamente nacional, sino que también internacional. Y por último, el tema que tú señalabas al principio, que me parece súper relevante, reforma de pensiones. Fíjate que aquí existe una campaña desde la oposición, más bien desde el oficialismo, destinada a destruir una de las consensos fundamentales del último tiempo, que es mantener la propiedad sobre las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Se ha tachado por parte de la ministra Jara al 90% de los chilenos que está a favor de la propiedad sobre las cuentas de capitalización individual de personas de ultraderecha. Se está llevando adelante una campaña que a mí me parece muy negativa, y sobre todo en el marco de la discusión constitucional, en donde una de las enmiendas más relevantes es aquella destinada a mantener la propiedad de las cuentas de capitalización individual. Es esencial mantener la propiedad de las cuentas de capitalización individual, y no solamente eso, sino que en el contexto de la disminución de las tasas de interés a nivel internacional, creo que con el 16%, y así lo han señalado los expertos, de capitalización individual, ya es poco. Ya no nos está garantizando pensiones adecuadas el día de mañana para muchos, para miles, ¿verdad? Para millones, y por lo tanto ahí hay una discusión también que dar, no solamente mantener la propiedad, sino que también aumentar los porcentajes de cotizaciones obligatorias, una discusión que no podemos dejar de lado en el marco de esta discusión que es fundamental, estimado Jorge. ¿Cómo lo ves, Martina Raúl? Oye, esto es agotador, digamos. Es agotador ver al gobierno con esta retórica, al presidente hablando, disculpe lo diga así, pero tantas burradas, digamos. Se dedica a hablar de Allende, de los 50 años, de que quieren, no sé, una paranoia de la democracia, Jackson por otro lado. Mientras efectivamente La Paz algo lo tocó,
de las tasas de interés, el crecimiento, en fin. La gente está preocupada hoy día de que no puede salir a casa porque lo asaltan, algo pasa. En muchos barrios uno toca conversar con personas, ya la gente le pide ayuda al traficante local porque la autoridad no da ninguna respuesta. Y no hay crecimiento. Le vamos a ganar a Haití este año. Eso sería el gran éxito de Chile, digamos. Entonces, uno esperaría que si el presidente de Europa va a buscar inversiones para que Chile vuelva a crecer, no se dedique a espantar inversionistas diciendo que en Chile casi que está en riesgo la democracia. Entonces, yo creo, y por eso digo que es cansador, porque la mayoría de la población en Chile madruga, trabaja para llegar a fin de mes, cada vez le cuesta más con la inflación que hay, con la economía bastante estancada, con proyectos de inversión paralizados en el sector privado y en lo público. Recordemos que el ministerio del ministro Jackson es quien da las autorizaciones de RS que se llaman para hacer proyectos de inversión pública. Imagínense el nivel de gestión que puede haber ahí. Entonces digo esto porque sería tan bueno para el país que se dejen de hablar de este tipo de cosas que a nadie le importa y se pongan a trabajar. Y cada declaración que haga el presidente sea en la línea de cómo yo le doy más seguridad a los chilenos, seguridad física me refiero a que puedan salir de sus casas sin temor a que les pase algo, o que el chileno tenga alguna certeza de que no va a perder la pega o que va a haber más pega y el país va a crecer y que los trabajadores van a poder cambiarse de un otro trabajo porque hay mucha oferta laboral. Pero en vez de eso se dedican a hablar de cosas que a nadie le importa y es agotador. Y por eso la política termina espantando a las personas porque vemos precisamente que tenemos políticos de muy baja categoría y lamentablemente hoy día los tenemos en el gobierno. Bueno, y a uno le gustaría que el presidente de la República, sobre todo cuando está en un viaje, cierto, internacional, sea más un jefe de Estado que un jefe de coalición de gobierno para tratar de alinear a sus huestes contra la oposición. Quiero agradecerle muchísimo a Paz Charpentier, Martina Rao y Julio Isamit por habernos acompañado el día de hoy en nuestra última edición de esta semana. A ustedes los queremos invitar a que se sumen nuevamente el día lunes a una nueva semana de nuevas voces. Los estaré acompañando también y además que quede todavía, cierto, aquí siempre en la compañía de Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Radio Agricultura. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Que esté muy bien.